voy a presentar a nuestra experta, la abogada, la doctora Zilalda Barrios, de Doctores Condominio. Fíjense, hay muchas cosas que preguntar y nos sonaba, yo quiero que parta este programa, Zilalda, de lo que pasó esta semana, comenzando la semana, sobre el caso de San Antonio de los Altos, que yo me quedé impactada, yo juraba que era en otro país cuando vi eso, ¿no? Y lo primero que me llegó a la mente, para que la gente que está escuchando más o menos se sientan relacionados con el tema, es que en San Antonio de los Altos se rompió, hubo una ruptura de una tubería principal de la calle, del municipio, y esto fue con tanta fuerza el tema que hubo con esta ruptura de esa tubería, que acabó con ventanales, estructuras, de todos, de varios edificios, sobre todo de uno que fue donde hubo más complicaciones, incluso hasta heridos. Pude leer que se computaban entre 20 y 25 heridos en esta situación. Y yo cuando vi esas imágenes, porque además captaron las imágenes en video mientras estaba ocurriendo, y yo dije, oye, qué increíble, lo que hace el fuego también lo hace el agua, ¿no? Exactamente. Porque parecía una infraestructura que hubiese prendido en candela, ¿no? Y en realidad fue agua. Entonces empecé a darle vueltas a mi cabeza como parte de Doctores Condominio, y digo, bueno, ¿qué pasa ahí en esta situación? Porque eso es una tubería principal, habría que hacer un estudio de que si estaba en la calle, si era una tubería dentro del condominio, o sea, tantas cosas que podrían investigarse. Me puse a leer sobre el tema y dije, este sábado vamos a hablar sobre estos daños patrimoniales que se ocasionan en condominio y cuándo es responsabilidad del Estado y cuándo es responsabilidad del condominio o del propietario particular. Exacto, eso es muy importante definirlo. Entonces, bueno, yo te voy a dejar los micrófonos para que empieces comentándonos qué crees que pasó ahí. Bueno, fíjate, en ese caso particular, el que mencionaste, obviamente fue problema de una tubería principal, tubería que proporciona el agua a esa área. Y en este caso pues considero que obviamente la responsabilidad es del Estado, porque es el Estado el prestador de ese servicio. Es muy importante siempre en estos casos verificar y saber dónde es el inicio del problema, porque eso es lo que va a determinar quiénes son los responsables para la reparación de los daños que eso ocasione. Y fíjate una cosa, ese tipo de situaciones se dirimen de qué manera, o sea, debería buscarse un experto, por ejemplo, que sí, no, eso. Por supuesto, es que el experto tiene que saber hacia qué entes que se va a dirigir, si vamos al Estado, si se puede dirimir en la oficina vía administrativa, si hay que acudir a los tribunales municipales del Estado, todo eso se tiene que determinar, pero sí es importante el informe de los expertos. Fíjate que cuando a mí me llamaba mucho la atención, al principio, cuando recién empecé a ejercer el derecho, que a uno normalmente le comentan de que, eso pasó por un asunto del Estado, olvídate de eso, busca cómo te resuelvan tu asunto, contrata a alguien en particular. Y a mí me llamaba mucho la atención que cuando yo empecé a ir a tribunales, veía en las audiencias, las carteleras que vemos todos en los pasillos, veía cómo se daban estas demandas en contra del Estado. Sí, y yo decía, supuesto. claro, es que yo como politólogo venía de conocer que existe un articulado que establece la responsabilidad patrimonial del Estado y cómo resarcir el daño incluso, ¿no? Claro. A particulares, eso es derecho administrativo, que ya nuestro querido amigo Alonso Macías nos vendrá a dar luces sobre el tema, bien específicamente sobre este tipo de casos. Sin embargo, la gente cree que esto no tiene una repercusión, creen, eso es perder el tiempo. Y yo creo que no es así. Porque aunque muchas veces los comentarios son, es que el Estado no tiene dinero para pagar eso, o qué sé yo, siempre existen acuerdos a los que se pueden llegar. ¿No es así? Sí, por supuesto. Siempre va a haber la posibilidad de resolver de otra manera que no sea quizás la manera económica, pero puede ser exonerando ciertos pagos, Sí, porque ciertos gastos que pueda tener el urbanismo. La ley establece el resarcimiento de daños y también habla de los acuerdos. Entonces este tipo de acuerdos se puede llegar de cualquier manera a través de una situación que beneficie a ambos, ¿okay? Pero tiene que llegarse a acuerdos.
No puede ser que exista un daño tan Se grande. tiene que accionar, es Lo importante. importante es que las Exacto. personas o que el urbanismo en conjunto, el condominio, accionen. Exacto. ¿Qué pasaría en el caso de San Antonio de los Altos, de estos edificios? Sencillamente, por más que ya estén haciendo, porque vi en las noticias de que estaban haciendo reparaciones y que estaban haciendo un estudio para ver qué puede haberlo causado, todo esto, yo creo que más que esto, ya el condominio de estos urbanismos deberían estar accionando en contra del Estado, y no estoy diciendo nada fuera de lugar, sencillamente es como hacerse presente en plantearle la novedad a la parte jurídica del país, que es el tema de los tribunales de este Estado, y empezar a accionar sobre un hecho que necesita un resarcimiento, porque ¿cómo se hace con todas esas pérdidas que se manifestaron en ese momento, ¿no? Que son pérdidas fuertes, pues mayores. De esos ventanales grandes, del tema de filtraciones ahorita, que va a ser bien complicado. O sea, tiene que haber una reparación profunda y pero muy profunda sobre estas bases de estos edificios, porque como lo dije antes, es tan peligroso el agua como el fuego. Así es, exactamente. Entonces hay que empezar haciendo algo al respecto. Sí, bueno, yo considero de verdad lo que lo acabas de manifestar, que sí, yo supongo, creo imaginar que de verdad el condominio, la representación, la Junta de Condominio ya debería estar accionando para lograr el resarcimiento de ese daño patrimonial, que los particulares pueden asumir, por supuesto, ellos van a asumir esos gastos, pero deben accionar para que esos gastos les sean, claro, sean regresados de alguna manera. exacto. Fíjate que ahora que tocas el punto de que las juntas de condominio deberían estar accionando, ¿qué necesita una junta de condominio o un condominio como tal para accionar frente a los tribunales del país sobre una determinada situación? Bueno, la Junta de Condominio lo que requiere como tal, ellas al estar legalmente constituidas y elegidas, cumpliendo con la formalidad que en muchos estados se cumple, que es la formalidad del registro de esa acta, Que vale destacar, y aprovecho esta tribuna, de que en Lara estamos necesitando que se empiecen a registrar los condominios y las actas de condominio, que hasta ahora, por una explicación un poco vaga y de verdad sin poderlas entender nosotros los abogados, nos están de alguna manera limitando o mandando a formalizar nuestra situación a través de figuras jurídicas no apropiadas para el manejo de condominios, como son las asociaciones civiles. Y no es que diga que los que estén formados como asociación civil no estén apropiadamente organizados, sino que los edificios y los locales comerciales ya de por sí entran dentro de lo que establece la ley de propiedad horizontal y deberían permitirle el registro, hacer lo propio con sus actas de asamblea, cada decisión tomada en una asamblea extraordinaria. Eso hay que revisarlo, ojalá pudiésemos tener una respuesta por parte de las personas involucradas en esto, y que nos puedan responder a qué se debe esta forma de negar, o esta negativa Al registro de esa... exacto, el registro de estas actas o de esta figura del condominio, ¿no? Bueno, nosotros... Y fíjense que ahorita nos entró una llamada que, aunque no suelo contestar porque estamos al aire, solamente aceptamos mensajes de texto o WhatsApp, fue muy interesante. Me comentaba que hay algo muy importante que hay que destacar antes de hablar de este tipo de cosas, como es estos daños patrimoniales que surgen a condominios, que son entes privados de alguna manera, porque pertenecen a un grupo de personas que han pagado por ese inmueble, ¿no? Él dice que ante todo, antes de empezar a manifestar una responsabilidad o decir la responsabilidad es de este o del otro, hay que verificar qué estuvo primero en esa zona. Si el tubo matriz, ¿verdad?, de donde pasa esa cantidad de agua, o la edificación, ese condominio, ¿no? Que además que él dice que en Barquisimeto se están viendo muchos casos parecidos, construcciones cerca de cosas, de tubos matrices, que pueden llegar en un momento a otro, terminar en esta situación que hasta trágica. Y con eso le vamos a dar la bienvenida entonces a Alonso Macías. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Alexandra? Un saludo a ti y bueno, un saludo a toda tu audiencia, ¿no? Que siempre están activos, bastante activos en estos programas. Cuando existe un daño al patrimonio, en este caso de los particulares, de la empresa constructora y de los posibles propietarios de esos inmuebles.
Entonces allí sí pudiéramos hablar de una responsabilidad del Estado. Que tiene que porque, ser estudiada, por sencillamente hay que supuesto. hacer su estudio pertinente y llegar a poder establecer responsabilidades. Entonces, yo creo que lo importante es que la gente sepa que existen las posibilidades, ¿no? Sí, por supuesto, existen los procedimientos. En la ley de la jurisdicción están todos los procedimientos, ¿no? Ujú. Y en la ley de procuraduría también está Ok. una serie de prerrogativas. Pero eso es lo importante, que el ciudadano sepa y entienda de que tiene derechos. Y que bueno, que sí, a veces hay esa matriz de opinión negativa en decir que bueno, pero ¿para qué voy a demandar al Estado si el Estado siempre gana? Y no es así, no se da en todos los casos. Sí, muchas situaciones el Estado sí tiene muchas prerrogativas, muchas potestades, ¿no? Y bueno, el Estado está, si se quiere, un poquito en el proceso, un poco, por decirlo de alguna manera, por encima del particular, ¿no? Dentro del proceso Ujú. judicial como tal, por esas llamadas potestades o prerrogativas. Sin embargo, el ciudadano lo que tiene que ejercer su derecho. Exacto. Si ve que Que el no estamos Estado, inventando nada. o sea. exacto, si ve que el Estado le está generando un daño a su patrimonio, demande al Estado, ejerza las acciones judiciales correspondientes para que pueda el Estado entonces resarcirle su daño patrimonialmente. Fíjate que hay una